Bien, vamos a continuar en esta oportunidad con la representación de intervalos, en la cual nos piden en este caso completar la siguiente tabla. Nos están dando tres columnas en donde en primer lugar aparece la representación simbólica de un intervalo y debemos encontrar la representación conjuntista y la representación gráfica. Muy bien. Para este primer caso nos están indicando el intervalo que empieza en 2 con un valor cerrado, por eso la forma del corchete que podemos apreciar, hasta el 7, pero con un valor abierto, por eso la forma de este símbolo como un mayor que en este otro lado del intervalo. Bien, numéricamente eso significa que vamos a considerar solamente a los enteros que van desde el 2 hasta el 6 y los decimales que van desde el 2 hasta antes del 7. Eso significa, en otras palabras, que tomaremos a todos los números reales desde el 2 inclusive, debido a que muestra aquí que se trata de un intervalo cerrado, hasta justo antes de llegar al número 7, ya que en este extremo aparece el intervalo abierto. Bien, de forma conjuntista, la representación sería la siguiente. Vamos a colocar por acá todos los valores de las X que pertenecen a los números reales, tal que empezaremos en 2, luego llegaremos hasta el 7, pero para ello tendremos que colocar los símbolos correspondientes al intervalo cerrado en 2, que está representado por el símbolo menor o igual, y por otro lado el intervalo abierto en 7, que está representado por el símbolo menor que. Ahí está. Y al medio colocamos todas las X, que son las cantidades representadas en este intervalo. Muy bien, entonces esta de aquí vendría a ser la representación conjuntista para nuestro intervalo que nos están indicando. Muy bien. Por otro lado, nos están indicando, nos están pidiendo la representación gráfica. Entonces, en ese sentido, tendremos que establecer una recta numérica, la cual contiene a estos puntos, al punto 2 en un extremo y al punto 7 en el otro. Pero en la parte cerrada tendremos que considerar un círculo pintado completo, mientras que en la parte abierta se considera una circunferencia. Muy bien, vamos a mostrar aquí la forma que tendría ese intervalo. Ahí está, empieza en 2, cerrado, por eso la forma que tiene este extremo, y en 7 abierto, por eso también la forma que tiene ese otro extremo. Muy bien. A continuación vamos a ver el desarrollo del intervalo que va desde el menos infinito abierto, fíjense, ahora el abierto está a la izquierda también, hasta el menos 5 también abierto. Bien, la representación entonces tendría que ser algo muy similar al caso anterior. Todas las X que pertenecen a los reales, ¿ok? Pero la diferencia es que en este caso, en un extremo tenemos el menos infinito, o sea, es un valor, digamos, que se encuentra completamente a la izquierda de nuestra recta numérica, si luego lo vamos a graficar, y va a llegar solamente hasta el menos 5. Entonces, vamos a colocar por aquí todas las X que pertenecen a los reales, tal que X sea menor que el menos 5. ¿Y esto a qué se debe? Justamente a que las X tienen que ser solamente menores que, debido a que el intervalo es abierto, ahí está el símbolo menor que, a menos 5, que está representado por el valor que tiene el límite derecho. Muy bien.
El infinito, ya sea negativo o positivo, no se coloca en la representación conjuntista. Muy bien, en el caso del gráfico, tendríamos que observar acá una recta numérica con una región pintada o sombreada que llega solamente hasta el -5, teniendo en ese extremo una circunferencia. ¿Por qué? Porque se trata de un extremo abierto. Muy bien, entonces observemos la figura en este caso. Ahí está. Esta es la figura que representa al intervalo que empieza en -infinito abierto, por eso que aquí arriba vemos una pequeña flecha, y llega hasta el -5 abierto también. En este caso, como se trata de un valor numérico -5, allí sí aparece la pequeña circunferencia, a diferencia del infinito, en donde aquí sí se representa por una pequeña sajita, ¿no? Por la punta de la flecha. Muy bien, y en este otro caso nos están dando la representación gráfica y nos piden más bien la representación simbólica y la representación conjuntista. Entonces, para empezar observamos que se trata de una representación gráfica que empieza en -2, pero abierto, como se puede apreciar, y va hasta el más infinito. Habíamos dicho que el infinito siempre es abierto, en este caso. Entonces, ambos extremos del intervalo son abiertos, abiertos por ambos lados. Entonces, el intervalo tendrá que representar una figura similar a la representación simbólica que teníamos en el problema anterior, con la diferencia de que los límites ahora van a ser de la siguiente manera. En el lado izquierdo, el intervalo empezará en -2 abierto, como se puede ver en el gráfico. Y en el lado derecho, el intervalo llegará hasta más infinito. Muy bien, cambiamos aquí y ya está. Entonces, esta sería la respuesta para esa gráfica de nuestra representación simbólica. Ahí podemos observar. Mientras que la representación conjuntista tendría que estar representada por, nuevamente, las X que pertenecen a los reales, ¿no? Esto se mantiene en esta primera parte, pero luego viene la condición, tal que, y ahí veamos, nos dice que va a empezar en -2, abierto, pero va a llegar hasta el más infinito. O sea, significa que van a ser todos los números que están después del -2. Y esto continúa hasta el más infinito. Y después del -2 significa que son los números mayores que el -2. Entonces, en este caso, la condición será aquí tal que x es mayor que -2. Muy bien, entonces ahí tendríamos la respuesta para el gráfico que nos dan en esta tercera pregunta. Muy bien, pasamos a un siguiente ejercicio en donde nos están pidiendo encontrar ahora, como veremos, la unión, intersección y diferencia de los intervalos de acuerdo a las indicaciones que están aquí adelante. P es un intervalo que va desde -3 abierto hasta 3 abierto. R es un intervalo que va desde 2 cerrado hasta el infinito positivo abierto. Q es un intervalo que va desde -1 cerrado hasta 5 cerrado. Y S es un intervalo que va desde -infinito abierto hasta 2 abierto. Muy bien, en primer lugar entonces nos están pidiendo P unión Q. Entonces nos están indicando que encontremos la unión de este intervalo, vamos a ponerlo por aquí, ahí está, unido con el intervalo Q, este intervalo de acá. Muy bien, entonces tendremos que hacer la unión de ambos intervalos. Ahí está. Como se puede observar, en el caso de la unión, recordemos, de dos conjuntos
o de dos intervalos, como es en este caso, tendremos que anotar desde donde empieza el intervalo menor o el que está más a la izquierda, que en este caso sería -3, hasta donde termina el intervalo que llega más hacia la derecha, que en este caso será el 5. Entonces, nuestra unión estará representada por el intervalo que empieza en el punto que está más hacia la izquierda, -3, vamos a colocar por aquí, abierto, -3, ahí está, abierto, hasta el extremo derecho que se dará en este caso en el otro intervalo, hasta el 5 cerrado. Entonces, la unión estará definida por el intervalo abierto en -3 hasta cerrado en 5. Muy bien. Veamos ahora cómo será el caso de la intersección del intervalo R, que vamos a copiar por aquí, ¿ok? Intersectado con el intervalo S, que vamos también a copiarlo de acá. Ya está. En el caso de la intersección, recordemos que se tiene que analizar de dónde a dónde se está repitiendo el intervalo en la intersección. Si observamos, este intervalo R empieza en 2 cerrado hasta el más infinito. O sea, se considera o se incluye al 2, pero luego va hacia la derecha, hacia el más infinito. Mientras que el otro intervalo es un intervalo que empieza en menos infinito, o sea, completamente a la izquierda, y llega hasta el 2 también, pero el 2 abierto. Entonces, hay que considerar acá que si buscamos la intersección entre estos dos intervalos, y si uno de ellos es cerrado en este extremo 2 y el otro es abierto en el extremo 2, entonces estaremos observando o estaremos indicando una intersección que no contiene a ningún elemento. Porque el intervalo de la derecha, este de aquí, va a llegar solamente hasta 1,99999, etc. Mientras que el intervalo de la izquierda, que está aquí, empieza en 2. Por lo tanto, no hay ningún elemento en esa intersección. Y la respuesta será, por lo tanto, el conjunto, ahí está, vacío. Muy bien. Pasamos ahora a la diferencia entre el intervalo R, que está por aquí, y el intervalo Q. Vamos a hacer ahora la resta de ambos intervalos. Muy bien. La diferencia o resta, como bien sabemos, tendría que ser observando el primer intervalo al cual le vamos a quitar, tal cual es la propiedad de la diferencia, le vamos a quitar, le vamos a sustraer los elementos que están en este otro intervalo. Muy bien, entonces, si observamos, nuestro intervalo R empieza en 2 cerrado, o sea, será el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. ¿No? En cuanto a los enteros, y en los decimales, bueno, 2,1, 2,2, 2,3, etc., hasta el más infinito. Pero a ese conjunto de números le vamos a quitar los números que están en este intervalo, que va desde el -1 hasta el 5 cerrado. Y si llega hasta el 5, lo que le vamos a quitar significa que le quitamos parte de este intervalo R. ¿Hasta qué parte se le va a quitar? Se le va a quitar hasta el 5, inclusive se le quita el 5, porque acá dice 5 cerrado. Entonces, nuestro intervalo que quede va a tener que ser a partir del 5, pero abierto. Porque como aquí se le está quitando el 5, entonces en el resultado empezará nuestra diferencia desde el 5 abierto hasta el más infinito. O sea, hasta el tope en el lado derecho. Muy bien, vamos a copiar entonces
una simbología similar por aquí y vamos a modificar obviamente los valores. Aquí dijimos que empezaba en 5 y por acá esto va a terminar en este extremo, más infinito. Lo colocamos por acá y ya está. Entonces, lo que tenemos aquí finalmente entonces para resumir, es el resultado de haber quitado al intervalo que está aquí en la izquierda, el intervalo R, le hemos quitado todos los elementos que están en el intervalo Q, incluyéndolo al 5. Por eso que en la respuesta nos queda empezando en el 5 pero abierto, o sea, digamos en el 5,1, si lo queremos ver de esa manera, o tal vez 5,000001, hasta el más infinito, hasta el tope donde llega el intervalo R. Y con eso habremos dado respuesta a la última pregunta de esta parte.